Para convertir las cáscaras de frutas y verduras, la borra de café o la hierba usada en compost, es necesario que dentro de nuestra compostera se den algunas condiciones específicas. Básicamente lo que necesitamos es combinar carbono, nitrógeno, una temperatura media estable, oxígeno, cierta humedad y un pH neutro. Para comprenderlo mejor, veamos cada uno de estos factores. ¿Qué elementos aportan carbono? Todas las hojas caídas, ramas, papel o cartón con poca tinta, cáscaras de frutos secos como el maní, el aserrín sin tratar o la viruta de madera. A estos elementos se los suele denominar material estructurante, porque generan una estructura dentro de la compostera y son los que absorben el excedente de humedad. Por otro lado, todos los elementos ricos en nitrógeno los van a aportar los restos orgánicos de la cocina, como las cáscaras de frutas o verduras, la hierba y el café usados, los saquitos de té o hierbas usadas en infusiones, el pasto cortado o restos de poda de plantas verdes. Hasta ahí, básicamente, combinando en partes más o menos iguales de carbono, que es todo lo seco, y nitrógeno, que es todo lo húmedo, podemos empezar a compostar. Pero para que todo funcione bien, tenemos que prestar atención a 3 elementos más. En primer lugar, la humedad es fundamental, pero necesitamos encontrar un punto justo. Si nuestra compostera está muy seca, el proceso de descomposición se va a estancar o va a ser más lento. Pero por el contrario, si nos pasamos de humedad, vamos a empezar a sentir mal olor y esto se debe a que el proceso de descomposición se vuelve anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos sin presencia de oxígeno. Esto pasa cuando agregamos en mayor proporción restos de cocina que aportan más cantidad de agua a medida que se descomponen. Para evitar los dos extremos es fundamental el proceso de observación, que veamos el proceso de descomposición. El compost tiene que verse ligero. Si vemos que está como si fuese un barro, es porque tenemos que aumentar nuestra proporción de elementos secos y remover. Por el contrario, si está muy seco, tenemos que aumentar la proporción de materiales húmedos. Y esto se va a ir haciendo a ojo y a medida que lo vayamos haciendo, nos vamos a ir dando cuenta más o menos cuál es la proporción de humedad justa. Otro elemento fundamental es el oxígeno. Necesitamos que nuestra compostera sea un espacio donde fluya el aire. Casi todos los problemas de la compostera se previenen y se resuelven con una aireación frecuente. Para eso es necesario que nuestra compostera no sea hermética y que tenga orificios por los que circule el aire, y esto es fundamental. Y por otro lado, remover el material mínimamente una vez a la semana hace que el compost se vea ligero, se acelere el proceso y evitemos el exceso de humedad. Otro factor clave es la temperatura. La temperatura influye muchísimo en el proceso de descomposición de la materia orgánica. En una compostera doméstica necesitamos evitar las temperaturas extremas. Si vivís en una región de mucho calor, es ideal que la compostera esté a la sombra y protegida del sol, al menos en las horas más cálidas. En cambio, si estás en una región fría con riesgo de heladas o de nieve, te sugiero que esté bajo techo o al menos cubierta. Lo ideal más o menos es mantener una temperatura que oscile entre los 10 y los 30 grados. Un último factor a tener en cuenta es el pH. El pH indica el nivel de acidez o alcalinidad del compost. Si estamos usando lombrices para compostar, necesitamos tener un pH cercano al neutro. Pero no te preocupes que no vamos a estar con medidores de pH ni complicarnos la vida con eso. Basta saber que los problemas con el pH de la compostera vienen cuando nos vamos al extremo de acidez o de alcalinidad. Por ejemplo, cuando incorporamos orgánicos muy ácidos en grandes proporciones, vamos a tener problemas de acidez en la compostera. ¿Qué tipo de problemas podemos tener si el compost se pone muy ácido? Principalmente las lombrices pueden buscar irse de la compostera y por otro lado, la acidez de los cítricos atrae muchísimo a la mosca de la fruta. Esta mosca se acerca, pone huevos y después nos encontramos con decenas de gusanos dentro de la compostera. Ojo, estos gusanos son beneficiosos para el proceso de compostaje porque comen la materia orgánica muy rápido, pero para algunas personas puede resultar poco agradable y para mantener la armonía de nuestro hogar y que nadie huya del hábito de compostar, lo ideal es que esto no ocurra. Recomiendo compostar cítricos sin dudas, pero si tenés una compostera chica de 40 o 60 litros, hay que agregar los cítricos en cantidades moderadas. Por darte un ejemplo, no poner más de 4 o 5 cáscaras de cítricos a la semana.